buenos días a todos. Muchas gracias por haberse conectado a esta formación de Impulsa que vamos a tener en el día de hoy. Comentarles antes de empezar, como habrán visto al entrar, les pedía aceptar el mensajito de que la reunión, o en este caso la formación va a ser grabada, porque posteriormente lo colgaremos en la web. Así que si a alguien pues no le gustaría salir visualmente, pueden quitar la cámara, aunque la mayoría la tienen quitada. Em, si han usado en algún momento Zoom, pues saben que pueden participar de dos maneras. Verbalmente, activando su micro, o a través del chat, el cual yo ya voy a dejar activo aquí en mi pantalla para poder verlo durante toda la formación y así poder ir respondiendo las preguntas que vayan haciendo. Así que siéntanse libres, con total confianza, de poder poner cualquier duda que tengan o si quieren que repasemos algún punto que vayamos explicando para poder repasarlo y que la formación realmente les sea útil. ¿Qué es lo que vamos a ver en la formación de hoy? Bueno, vamos a ver dos cositas, ¿no? En este caso todo se va a centrar en el modelo 347, aunque también podemos decir que aquí en Canarias el 415 es prácticamente lo mismo, aunque ahora veremos alguna diferencia. Y vamos a ver cómo trabaja el 347, tanto de Contanet como desde el módulo fiscal. Cuáles son las diferencias entre hacerlo desde un lado y del otro y algunas tips o consejos prácticos que nos van a ayudar a que nuestro 347 sea fácil de gestionar. También veremos algunas incidencias que solemos ver que son habituales en nuestros clientes que les impiden tener los datos que desean de forma correcta del 347. Lo primero que debemos saber es qué es el 47. Bueno, pues si nos fijamos y lo leo textualmente desde la página de Hacienda, em, a ver que lo tenía por aquí. Bueno, pues lo perdí. Pero básicamente comentaba que es aquellos movimientos que realiza la empresa de facturación, ¿no? Quizá eso es lo que más sabemos todos, pero hay algunas dudas en cuanto a qué no incluye el 347, ¿no? Normalmente, la mayor de las incidencias o consultas que nos hacen es que no me está incluyendo los movimientos de retención. Bueno, pues no solo no le van a incluir esos movimientos de retención, no le van a incluir algunos otros. ¿Por qué? Porque según la normativa, y eso sí lo tengo por aquí delante, entre algunas operaciones que se excluyen en el 347, el último punto dice que se excluyen operaciones respecto a las que exista una obligación periódica de suministro de información a la Administración Tributaria Estatal y que como consecuencia de ello hayan sido incluidas en declaraciones específicas diferentes a la regulada en esta subsección y cuyo contenido sea coincidente. Básicamente, y resumiendo, aquellas operaciones que hayamos presentado en otros impuestos, en otros modelos, no se incluyen en el 347. Por eso los movimientos con retención que ya hemos presentado en otros modelos fiscales no se incluyen de forma automática. Veremos que hay una opción para quien lo desee de incluirlo en las facturas emitidas. ¿Diferencias con el 415 para los que estemos aquí en Canarias? Pues básicamente es que en ese 415 sí se incluye esos movimientos con retención, no está esa limitación. De resto, el modelo podemos decir que es prácticamente lo mismo. Teniendo un poquito claro qué es el modelo o qué es lo que queremos incluir, vamos a, en este caso les voy a compartir mi pantalla. Ahí lo tienen, ya deben estar viéndolo. A ver, un segundito, que no consigo yo poneros por aquí. Y ahora el chat. Vamos a cerrar un poquito aquí, Pablo. Vale, pues ya os tengo por aquí, tanto visualmente como por el chat. Bueno, vamos a ver primeramente cómo trabajar el 347 de la forma más básica o más sencilla, que es desde el programa de contabilidad. Y vamos a ver los dos métodos que tenemos para poder obtener esa información. ¿A qué me refiero con dos métodos? Tenemos dos bases de datos, ¿no? Una es el diario contable, que es lo que visualmente vemos nada más entrar al programa, y el otro es el libro de impuestos. La pregunta del millón, ¿cuál sería el método o de dónde deberíamos sacarlo
para que sea lo más óptimo? Pues lo ideal es sacarlo desde el libro de impuestos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a registrar toda la facturación con mucho más información que el que tenemos aquí en el diario. Por ejemplo, en el diario el número de factura puede verse un poquito distorsionado. Bueno, aquí en este caso el número de factura no influye, pero no tenemos la fecha factura y no tenemos algunos datos que sí son necesarios quizá para esas cositas, ¿no? Y con el tiempo podemos ver que fiscalmente el libro de impuestos, ya sea IVA o IGIT aquí en Canarias, ha ido cobrando mucho más importancia que el propio diario contable, ¿no? Casi, casi podemos decirlo así. Pero bueno, vamos a ver las dos formas de hacerlo desde Contanet. Desde Contanet podemos acceder al menú módulos y casi al final vamos a encontrar la opción módulo 347-415 y vamos a encontrarnos varias opciones. La primera que vamos a ejecutar es la que nos vamos a encontrar en primer lugar, acumular datos del 347. Esto lo que va a hacer es recalcular nuestra contabilidad acorde a este impuesto para darnos ese listado. Como dependiendo de la empresa, esto puede tardar unos segundos más o unos segundos menos, no siempre vamos a querer recalcular. Es decir, una vez que tú ya sabes los importes, yo no voy a necesitar que tú lo sigas calculando. Pues para eso están estas dos opciones de aquí abajo. Es decir, muéstrame el último informe que tú hayas conseguido obtener de este modelo, de esta contabilidad. ¿Vale? Vamos a acumular. Vale, la ventana de acumular, tanto aquí como el módulo fiscal, es exactamente igual. Así que esta explicación nos va a servir para ambas partes, ¿vale? Para contabilidad o Contanet y para el módulo fiscal. Lo primero que nos encontramos es un desplegable que nos dice qué modelo queremos obtener, ¿vale? Durante toda la formación nos vamos a centrar en el 347 porque nos abarca a todos, salvo que el 415 pues va a funcionar exactamente igual, así que no hace falta entrar en detalles con ese modelo. Y luego también es importante que le indiquemos de dónde queremos obtener esa información, de nuestro libro de impuestos o de nuestro diario contable. Bueno, pues en este caso vamos a escogerlo del diario contable, ¿vale? Algunas cosas que debemos tener en cuenta. Si vemos por defecto, ya Contanet, las clave A y la clave B nos lo da con cuentas contables ya cumplimentadas. Y esta parte no es editable, al menos desde aquí. Años anteriores puede que sí, pero desde un tiempo de atrás hacia ahora, esto ya queda bloqueado porque hay una única configuración en todo el programa que nos lleva a poder configurar esta parte de aquí. ¿A dónde nos referimos? Pues si vamos a personalización y la pestaña naturaleza de las cuentas, nosotros vamos a ver aquí cuentas identificatorias o identificativas, tanto deudoras como acreedoras, ¿vale? Las cuentas que nosotros pongamos aquí, que lo podemos hacer con doble clic y aquí ponemos el mayor que necesitemos, esas cuentas son las que van a aparecer directamente en esa clave A y en esa clave B que hemos visto en el 347, ¿vale? Así que repetimos dónde está, en personalización, la pestaña naturaleza de las cuentas. Ya por defecto, Contaneo ofrece estas, pero si necesitamos modificar algunas de las que aquí vienen o añadir alguna que queramos, sería por aquí. Teniendo eso claro, el resto de claves, como no incluyen o no afectan a todos, sí son personalizables desde aquí directamente, ¿vale? Si ponemos el cursor directamente sobre el texto de alguna de las claves, nos dice a qué hace referencia, ¿vale? Cobros por cuenta de terceros, la clave de pues, su propia descripción, así podremos verla. Otra cosa que nos va a ser útil es el límite de importe. Nosotros por defecto ponemos aquí el importe necesario para el 347, pero quizás necesitemos hacer algún tipo de comprobación un poco más exhaustiva, ¿no? Oye, tengo alguna duda con algún cliente, algún proveedor, por si acaso se me ha escapado algo, vamos a ponerle un importe inferior para saber si está cerca o no, por si tengo que revisar algo. Bueno, pues aquí pueden ustedes editar el importe que el programa quiere que tenga en cuenta. Eso quiere decir que todos los NIF que no tengan este importe o superior no aparecerán en el listado. Comprobar metálico. Esto lo que nos dice, y aquí dice, revisará que los importes percibidos de clientes si tienen como contrapartida la cuenta 570. Todos aquellos importes en metálico que superen, creo que eran
los 6.000 euros, si no recuerdo, se van a ver reflejados. Para ello, tiene que estar la 430 en el haber como contrapartida a la 570, ¿vale? Como cobros. Esto solo afecta a la clave B, a los clientes en este caso. Usar fecha factura. Si tenemos la costumbre de contabilizar la fecha contable, pues cuando recibimos el documento, pero la fecha factura cuando se emite esa factura, en este caso, afectará sobre todo a las recibidas, y queremos que nos acumule por esa fecha factura y no por la fecha contable, deberíamos marcar esta opción. ¿A qué nos referimos? Bueno, supongamos que recibimos una factura en julio y nosotros la contabilizamos con fecha contable de julio, pero la factura es de febrero y en fecha factura le ponemos esa fecha de febrero. Si queremos que esa factura nos la tenga en cuenta en el primer trimestre para que coincida con nuestro proveedor, pues deberíamos marcar esta opción, ¿vale? ¿Por qué debemos tener esto en cuenta, sobre todo el paréntesis? Porque si nos fijamos, aquí nos dice que esto solo va a ser posible cuando acumulemos a través del libro de impuestos. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes. En el diario la fecha factura no existe, no está ese campo, entonces no vamos a poder saber cuál es esa fecha factura. Y luego, para aquellos clientes que quieran acumular facturas emitidas con retención, simplemente deben marcar esta opción de aquí. De nuevo, hacemos hincapié en el paréntesis solo para el 347. ¿Por qué? Porque esto por defecto el 415 ya lo hace. Bueno, aquí no discrimina esos movimientos. Una vez que tenemos configurado cómo queremos acumular, modelo, de dónde queremos obtener, el importe y algunas cositas más, al darle a aceptar, él se pone a pensar y nos muestra este listado, ¿vale? Aquí van a aparecer las claves juntas, igual que en el modelo fiscal se presentan todas las claves juntas, nosotros los presentamos de manera similar. La ventaja que tenemos de aquí es que podemos ordenar por cualquiera de las columnas que tenemos en pantalla. Si hacemos doble clic en cualquiera de las cabeceras, nos los va a ordenar por ese campo. Por ejemplo, si hacemos doble clic en NIF, el nombre para que esté alfabéticamente, en el importe para que esté de menor a mayor, o la cuenta contable, la clave, lo que necesitemos. Una vez que lo hemos ordenado como nosotros queremos, podemos sacar este listado en diferentes formatos. En Excel, en PDF, quizá lo queremos imprimir o llevar al portapapeles para pegar en otra aplicación de las que no tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué más información nos presenta este listado? La última columna nos dice de dónde salen los datos. Si tenemos dudas de cómo lo hemos acumulado, aquí lo podremos obtener. Si es una D, saldrá del diario contable. Si es una L, aparecerá o sabremos que es del libro de impuestos. De ese modo podemos compararlo bien. Claro, cómo obtener los listados es sencillo, ¿no? Como dijimos, módulos, módulo 347, acumular o lo que comentaba antes. En este caso ya hemos acumulado, yo no necesito que me recalcules otra vez. Muéstrame el último informe. Último informe generado del 347. Y aquí nos lo mostraría, ¿vale? Pero lo que nos interesa es saber, encontrar aquellos motivos que nos lleven a generar diferencias entre nuestro diario y nuestro libro. Porque a veces me cuadra, porque a veces no. Si nos fijamos, tenemos aquí algunas cosillas, ¿no? Nos fijamos que hay dos cuentas que, por ejemplo, el NIF no aparece. Aparece la propia cuenta contable. ¿Por qué sucede esto? Tenemos otras cuentas que quizá 80.000 euros en un cliente y nosotros vemos que ese importe es raro, quizás sea una cuenta de cliente contado. ¿Cómo podemos gestionar esto para que no aparezca aquí? Bueno, pues vamos a verlo. La primera incidencia, ¿por qué me aparece la cuenta contable como NIF en vez del NIF? Bueno, pues es sencillo. Cuando el programa no encuentra un NIF asociado a una cuenta contable, él lo que hace es poner como NIF la cuenta. Así sabemos que eso tenemos que corregirlo. ¿A qué nos referimos? Fijémonos la cuenta 410.5. Pues si yo la pongo 410.5 y consulto el acumulado, veré que esa cuenta no tiene un NIF asociado. Si no tiene un NIF asociado, pues ya sabemos dónde está la incidencia. ¿Cómo podemos arreglarlo? Pues aquí tenemos un botoncito a la derecha de donde debería estar el NIF, que si ponemos el cursor encima, nos dice que eso es para cambiar el NIF y el título de la cuenta,
tanto en el plan contable, en el libro de eBay Hit y en retenciones. Así que si nosotros hacemos clic ahí, nos dice si hemos efectuado copia de seguridad y le decimos que sí, podemos poner un nuevo NIF. Esto nos va a servir para dos cosas. El campo está vacío o teníamos un NIF que estaba incorrecto. Pues con esto lo podemos corregir. No solo vamos a asociar un NIF a esta cuenta, sino que ese NIF se va a poner en todos los registros que el programa encuentre de esta cuenta, tanto en el libro de eBay Hit como en el libro de retenciones. Con eso quedaría solventada esa incidencia que veíamos aquí de, por ejemplo, una cuenta donde no está el NIF correcto. Otra de las incidencias, oye, es que me está apareciendo el cliente contado, yo no quiero que eso me aparezca en el listado, ¿cómo puedo solventarlo? Pues vamos a poner el acumulado de esa cuenta, en este caso 430.0, y vemos que aquí tenemos la opción de marcar como cuenta contado. Con esto le estamos diciendo al programa que no hace falta que nos lo tenga en cuenta. Esto sobre todo va a ser útil cuando trabajemos desde el diario, porque ahí no hay manera de filtrar por NIF. Si acumulamos ahora desde el propio diario, esa cuenta desaparece, por lo que es un registro menos que deberíamos comprobar, ¿vale? Luego, puede que haya otros errores, ¿no? O incidencias que nos encontremos. Es que no me está incluyendo una factura. Bueno, pues vamos a ver diferentes ejemplos que nos muestran por qué esto puede ser así. Por ejemplo, la 101 no nos lo está teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque él ve que hay un proveedor, efectivamente, pero no ve una cuenta de gastos como contrapartida, donde debería haber un grupo 6 o un grupo 2, o si es un cliente en el haber un grupo 7, él no lo encuentra. Entonces no identifica esto como un movimiento contable, una factura, por lo que no lo incluye en el 347. Otra incidencia que nos podemos encontrar, el asiento 5. Este tampoco me lo está incluyendo. Bueno, pues si nos damos cuenta, hay una cuenta de retención. Si él ve que en un asiento hay una cuenta de retención, este movimiento automáticamente lo excluye, ¿vale? Así que es importante que esto también lo tengamos en cuenta. Cuando también tenemos varias facturas contables en el mismo asiento, sobre todo si acumulamos el 347 desde el diario, claro, por muy ordenado que esté el asiento, el programa solo va a ver proveedores por un lado, contrapartidas por otro, y no va a saber asociar si es correcto o no. Lo más probable es que ese asiento también nos lo excluya. Así que esto es una de las recomendaciones que no solo damos para el 347, lo damos para cualquiera de los modelos y sobre todo para los clientes que trabajen el suministro inmediato de información, que aunque si no están en obligación de presentar este 347, están en opción de presentarlo. Cada documento, cada factura, les recomendamos que tenga su propio asiento contable. No hay ningún problema en tener cientos y cientos de asientos contables. Al contrario, les va a ser mucho más sencillo para ustedes trabajarlo. ¿Por qué? Porque si el programa nos dice que el problema está en un asiento y ese asiento tiene 3, 4, 5 líneas, es mucho más sencillo que si nos dice que está en un asiento que contiene 15, 20, 60 líneas. Entonces, para ustedes va a ser mucho más fácil trabajar los asientos, cuanto más cortos mejor, ¿no? Así que la recomendación que siempre vamos a dar en todas las formaciones es que cada asiento contable esté en su propio, cada documento, perdón, esté en su propio asiento contable. Otra de las incidencias que nos podemos encontrar es lo que comentábamos, ¿no? Esta cuenta no tenía NIF asociado. Y luego, otra de las incidencias es lo que comentábamos, esta cuenta contado que no habíamos identificado de forma correcta. Por eso en el acumulado lo pusimos como cuenta contado y eso ya no aparecía por ahí. Digamos que esta es la manera más sencilla de acumular el 347. Lógicamente, antes de acumular cualquier cosa, y esto lo recomendamos siempre que vayan a sacar información oficial, pues ya sea un acumulado de impuesto para cualquier otro modelo, un balance para consultar o presentar en algún banco, o ahora el 347, tengan la base de datos limpia. ¿A qué nos referimos?
Conforme vamos trabajando, añadiendo información, quitando, modificando, pues puede que los importes no estén del todo calculados porque vamos haciendo muchos movimientos diarios. Entonces, cuando queramos sacar información para hacer alguna presentación o necesitemos que sea información segura, lo mejor que podemos hacer es una copia de seguridad y una vez que hemos hecho una copia de seguridad, ejecutar este icono, auditoría y recálculo. Esto lo que va a hacer es limpiar la base de datos y una vez que está limpia, la va a recalcular. Así que nos aseguramos que los importes que estamos sacando sean los correctos. Hay muchos clientes que luego quieren comparar ese listado que hemos obtenido con el diario contable. Y eso también tenemos que hacer un buen paréntesis. Si nosotros sacamos el 347 desde el diario, está bien que lo comparemos con el diario. Pero si lo sacamos desde el libro de impuestos, pues quizá lo más correcto sería comprobarlo con el libro de impuestos, ¿vale? Una comprobación que veo que hacen muy a menudo es compararlo con los acumulados. Se lo llevan a Excel, empiezan a sacar los trimestres y de ahí empiezan a trabajar. De un tiempo para acá hemos añadido una nueva herramienta en los acumulados, que es la autosuma. La autosuma, al activarla, nos activa una casillita aquí en la parte inferior y nosotros lo que podemos ir haciendo es clicando en las casillas que queremos que nos sume y de ahí vamos a tener el importe directamente. No hace falta que estar sacando la Excel para obtener esta información. Quitamos esas casillas, pasamos al siguiente trimestre y ahí podemos ir comparando. Quizá esto les ayude a ir un poco más rápido en las comprobaciones. Si tienen alguna dudita en cuanto a la acumulación del diario, la pueden ir exponiendo o directamente pueden ir activándose el micro para comentarlo. Mientras tanto, vamos a ver la diferencia de acumular por el libro de impuestos. Volvemos a nuestro módulo del 347. El libro de impuestos, en este caso UAHIT, ya viene de forma predeterminada y el resto funciona exactamente igual. Voy a cambiar la empresa, que es la que tengo preparada para ello. Vale. Y aquí nos encontramos algunas cositas parecidas, lo que mencionábamos antes, ¿no? La columna ahora ha cambiado la letra, ¿no? Sale de la L, lo que nos indica que sale del libro de impuestos. Tenemos las diferentes informaciones que nos facilita y tenemos algunas cosas que corregir. Por ejemplo, este cuenta, aparece la cuenta contable en vez del NIF, pues ya sabríamos dónde corregirlo. Aparece la cuenta contado. ¿Qué diferencia hay de acumular una cuenta contado desde el diario o desde el libro de impuestos? Antes de responder eso, hay una pregunta. Dice, cuando acumulamos por el diario y no nos tiene en cuenta el proveedor porque no se ha usado una cuenta de gastos, ¿cómo se puede arreglar este problema? Bueno, pues en ese caso, creo que era la cuenta, era 101. La única manera de solventar eso es dándole una contrapartida de factura de asiento, ¿no? En este caso, un grupo 6 o un grupo 2, ya sea que estemos comprando inmovilizado o cualquier otro servicio o artículo. Entonces, si la contrapartida en este caso no es la correcta, porque a veces, muchas veces ponemos este tipo de contrapartidas porque simplificamos, ¿no? Esta partida no me la voy a llevar a un gasto porque luego la voy a llevar a otro. Bueno, pues quizás lo más, sí, lo más óptimo sería usar una cuenta del grupo 6 o del grupo 2 y luego hacer el traspaso en un asiento de ese grupo 6 o ese grupo 2 a la cuenta que quisiéramos utilizar aquí. De este modo, el programa ya sabría que esto corresponde a una factura y lo acumularía en el 347. Lo que comentábamos antes de la diferencia de acumular una cuenta de contado desde el diario o del libro. Desde el diario solo hay una cuenta, no hay más información. Entonces el programa no sabe si eso pertenece en los diferentes movimientos al mismo cliente, a varios, a cientos, pero en el libro de impuestos, aunque contablemente usemos la cuenta cliente contado, en el libro sí podemos poner el NIF y el nombre de la persona a la que se ha hecho esa venta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir?
que el 347 no nos va a acumular por cuenta contable, nos va a acumular por NIF. Si en los movimientos de cuenta contado hay un NIF que supere los 3.005 euros, esa cuenta o ese NIF sí nos lo va a acumular para tenerlo presente. Y si tenemos varias cuentas con el mismo CIF, por ejemplo, diferentes tiendas que tenemos su cuenta contable de forma individual, pero queremos presentar el modelo de forma conjunta, nos va a poner en la misma línea todas esas cuentas, porque todas comparten el mismo NIF. Así que esa es otra de las ventajas de hacerlo desde el libro de impuestos. Cositas que podríamos, a ver, dice, pero hay facturas que las repartes a lo largo del año, como seguro anual, campañas publicidad, se lleva una cuenta 480 y se prorratea mensual la parte que le corresponde. Por eso no se usa la contrapartida de gastos en el total. Sí, es correcto. De momento, quizás lo idóneo, porque esas facturas sí van a tener libro de impuestos. Por eso decimos que lo óptimo es acumular desde el libro de impuestos. ¿Por qué? Porque nos permite tener asientos así. No tengo cuenta de gastos, pero yo en el libro sí tengo su registro. Entonces ahí me da igual qué contrapartida tiene. Él va a ver que tiene el libro de impuestos, tiene el NIF, tiene todo, pues ya está, yo te lo acumulo al 347. Mientras no tenga retención, la va a llevar. ¿Vale? Entonces, digamos que acumular desde el diario es la última opción. ¿Por qué? No hemos comprobado que nuestro diario y el libro estén iguales, tenemos diferencias, no nos da tiempo de solventarlo y necesitamos sacar la información, tiramos del comodín del diario. Lo que comentábamos antes, ¿no? De el libro de impuesto no lo llevo porque no es necesario. No es la primera vez que nos hemos encontrado clientes que no llevan el libro de impuestos porque no tienen la obligación. Con el tiempo la empresa va creciendo, sí tienen que llevar el libro y luego les hacen una inspección. Pero se las hacen em, con años incluidos hacia atrás y les piden el libro de impuestos de esos años en los que no lo han llevado. Entonces, llevar el libro de impuestos con Contanet, no hay diferencia a la hora de contabilizar. Abrimos una plantilla, F8, F9 o cualquiera de los apuntes modelo que tengamos en online o de los personalizados y nos va a hacer el asiento y a su vez el registro contable en el libro de impuestos. Y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, usar el libro de impuestos no nos va a influir en un trabajo extra, pero sí nos va a dar soluciones extras o mucho más óptimas. Vemos que acumular desde el libro de impuestos no tiene ningún secreto, ¿no? Pero sí podemos encontrarnos diferentes errores que son muy asiduos. El primero, no comprobar antes de sacar la información que nuestro libro de impuestos y nuestro diario estén exactamente igual. Así que si antes ordenamos el diario y lo recalculamos para asegurarnos que la información esté correcta, si vamos a sacar la información desde el libro de impuestos, asegurémonos que esté correcto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en el menú eBay Hit tenemos una opción que es comprobar libro con diario. Y aquí hay diferentes campos que podemos comprobar. Podemos comprobar por cuentas de eBay Hit, es decir, compruébame que las cuotas son iguales, quizás este es el más usado. Podemos comprobar por totales, es decir, compruébame que las cuentas 400, 410 y 430, el importe que yo tengo en el libro, sea igual que en el diario. Por cuentas de ingresos y gastos, pues compruébame que las bases son iguales en unas que en otras. O quizá apuntes al 0%. Y esto es importante. Hay muchos contables que si la facturas al 0% de IGIT o es exenta, no generan el registro en el libro de impuestos. Claro, si no genero el registro, cuando vaya a obtener el 347 desde el libro, esa factura no está. Entonces, eso hay que tenerlo incluido. ¿Cómo lo podemos hacer? Por los tipos de IBANGIT. Luego lo vemos, ¿vale? Entonces, estas comprobaciones, yo voy a ejecutar, por ejemplo, la de la cuota, me dice, oye, pues mira, este apunte tú lo tienes en el diario, pero yo no lo encuentro en el libro de impuestos. Por ejemplo, el asiento 4. Si yo busco ese asiento, tengo su registro en el diario, pero si voy al libro de IGI, no hay, no existe registro. Por lo que entonces no me va a acumular, pues estos 3.700 euros no me los va a tener en cuenta, ¿vale? Así que esto
sería importante y esto es uno de los casos más comunes a la hora de acumular desde el libro de impuestos. Una recomendación, esta comprobación que hemos visto por aquí para asegurarnos que el libro y el diario estén exactamente iguales, no los dejemos para último momento. Dependiendo de nuestro volumen de facturación o recibida y emitida que contabilicemos, será recomendable hacerlo más asiduamente o menos. Yo recuerdo cuando pasaba contabilidades hace tiempo, más tiempo del que me gustaría recordar, yo esto lo hacía diariamente. ¿Por qué? Bueno, pues los últimos 5 o 10 minutos del día yo los dedicaba a esto. Era más fácil saber que no tenía ningún registro equivocado o que tenía uno a cuando llegaba la época de impuestos, tener que estar arreglando páginas de errores que se han generado durante el año. Entonces, esto es mejor no dejarlo para el último momento. Nos preguntan, dice, cuando ocurre ese caso, que no se contemple en el libro un asiento, que ocurre muchas veces, ¿cómo se solventa automáticamente sin tener que cargarlo manualmente? Vale, yo voy a hacer una copia de seguridad para poder restaurarla. La manera de arreglar este tipo de incidencias, como nos consultan, de tengo un asiento, no tiene registro en el libro de impuestos, hay una manera de hacerlo automáticamente, pero tiene un pero muy grande. Solo va a ser posible cuando, y tiene que cumplir los siguientes requisitos. La factura esté en un único asiento. Perfecto. No hay más facturas en este asiento. Y esa factura solo puede tener una base. Desde que tenga más de una base, nos va a generar registro, pero lo hace con una regla de tres, para saber cuál es el porcentaje que aplica. Si hay más de una base, el porcentaje no va a ser real. Si tenemos una base al 3 y una base al 7, lo más probable es que nos haga una base al 10 o redondeado al 10, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo solventarlo? Bueno, tenemos el botón para buscar descuadre en la parte superior a la izquierda de importe y hay dos opciones. Comenzar desde todo el año, lo que supondría un movimiento quizá algo más delicado y habría que tener en cuenta. O para mí lo más práctico es poner la fecha del asiento, ven, a ver, 20 del 10 del 23, e indicarle que mi descuadre no está en el diario, sino que está en el libro de impuestos. Aquí aparecerá IGIT o IVA según tengan configurada la contabilidad. Si aceptamos, él va a buscar y él me dice, mira, este asiento no tiene registro en el libro de impuestos. ¿Quieres crearlo? Y yo le digo que sí. Y él me lo genera automáticamente, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Pues que él, por ejemplo... Ah, vale, que yo aquí no tengo tipo el 7%. Perdón. Esto ha sido fallo mío. Esto es importante. Debemos tener los tipos bien configurados, ¿vale? Lo que comentábamos antes de los tipos, si nos damos cuenta, yo aquí tengo IVA o IGIT al 0% e IVA exento. La cuota va a ser igual, ninguna, pero son movimientos separados totalmente. No es lo mismo que tenga IVA, aunque sea al cero, a que esté exento de IVA, ¿vale? Por ejemplo, una factura exenta puede ser la que nosotros emitimos a nuestros clientes en Península. ¿Por qué? Por reglas de localización. El impuesto que tenemos aquí no es el mismo que tienen allí, no podemos aplicar impuesto. Esa sería exenta. Y podemos configurar la clave del por qué es exento. En este caso, en el que hemos comentado, nosotros utilizamos la clave I, ¿no? No sujetas por reglas de localización. Pues esto es importante que lo tengamos bien configurado. Déjenme arreglar esta cosita que se quedó por ahí, 07. Pues con esa herramienta podemos solventar eso, ¿no? Un asiento o varios asientos que no tienen registro. ¿Qué ocurre? Pues eso, que si son asientos que tienen más de una base, nos lo va a generar, pero luego vamos a tener que editar el registro para dejarlo o adecuarlo a la primera base y luego añadir otro registro más. En ese caso, para mí me es más sencillo eliminar el asiento contable y generarlo de cero. ¿Por qué? Porque si yo tengo que venir aquí al primer registro, editar los diferentes campos, pues la base no es esta, corresponde a esta base, el porcentaje no es este, es otro, que es el tipo, el total, la cuota, todo eso lo tengo que modificar. Y luego ahora tengo que decirle, quiero insertar otro registro para la siguiente base. Y si son tres, volver a insertar otro registro.
me es más cómodo eliminar el asiento y con asiento modelo rellenar la plantilla, que son menos campos, y ya me va a generar el registro. No sé si he respondido toda la pregunta, pero ese sería el método idóneo. Em, Otra incidencia que nos podemos encontrar. Aquí, déjenme ver. A ver. Vale, fijémonos el asiento contable, la cuenta 410.2. Si vamos al registro de IJIC, encontramos una cuenta diferente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? mm, Quizá hemos modificado el asiento y cuando el programa nos ha recordado que tiene un registro de impuestos, no hemos entrado en el libro para modificarlo, o cuando nos ha preguntado que si queremos hacer ese cambio en el libro, no lo hemos marcado como sí o como hace este registro, este cambio, y hemos continuado. Entonces ya hemos generado una diferencia. En este caso, la herramienta que nos debería archivar esta diferencia es esta aquí. ¿Por qué? Porque él va a ver que ese proveedor, 410.2, tiene un importe en el diario y diferente en el libro. Y ahí nos lo cantaría. Por eso la importancia de hacer las comprobaciones antes de sacar el 347 en este caso. Otra diferencia que nos vamos a encontrar, por ejemplo, NIF vacíos, como comentábamos antes. En este caso, eh, este registro no tiene NIF en el libro de impuestos porque la cuenta no tiene NIF. Así que en el 347 que nos aparecerá la cuenta contable. Ahí nos chiva de que a esta le falta esa información. Lo que comentábamos antes, un asiento largo. Quizá desde el libro de impuestos, como está todo bien separado por NIF, sí nos permite tener un poquito más de juego en este aspecto, pero igualmente la recomendación es tener asientos sintetizados, ¿no? Cada documento en su propio asiento. Em, y luego la otra opción, el asiento 9, es asientos que contengan retención. Y aquí nos podemos encontrar dos cosas, ¿no? Asientos que nos lo excluya porque tiene una cuenta de retención, ya sea de clientes o de proveedores, o asientos porque tienen registro en el libro de retención. ¿Esto cuándo va a suceder? Asientos que tienen registro en el libro de retención cuando realmente no tienen retenciones. Cuando usamos plantillas, sobre todo las que son nuestras porque están preparadas para ellas, que tengan la palabra retención en la descripción del título. ¿Por qué? Porque todos nuestros asientos que contienen la palabra retención están preparados para generar el registro en el libro. Y hay clientes que dicen, bueno, si yo no pongo datos en retención, no tengo retención. Y ahí es un sí, pero no. Le estamos diciendo al programa, no tengo importe de retención, pero sí le estamos dando un proveedor o un acreedor o un cliente, si le estamos dando una base, si le estamos dando un número de factura, entonces él nos va a generar el registro con los pocos datos que tenga. Entonces, aunque a veces nos encontremos asientos que no tengan cuenta de retención, si hemos usado esos asientos con retención, aunque no la hayamos usado, nos va a generar un registro en el libro. Si al acumular él detecta que este asiento tiene un registro en el libro de impuestos, o sea, en el libro de retención, perdón, aunque la cantidad de retención sea cero, él lo va a excluir del impuesto, ¿vale? Así que tengamos esto presente y por otro lado, no usemos asientos con la palabra retención si no van a llevar retención, ¿vale? Eso sería sumamente importante. Esto sería toda la información que necesitamos para el 347 desde el diario. ¿Qué es lo que nos ofrece el módulo fiscal aparte de esto? Vamos a ello. No vamos a entrar en cómo acumular desde fiscal porque es bastante sencillo. Vamos a recordar dos cosas. En la primera, espero que yo antes acumule por aquí. La primera que debemos recordar es, no, aquí no acumulé, que si necesitamos que nos aparezca el 415,
tengamos en cuenta que aquí tenemos tres pestañas, ¿no? La administración estatal, la tributaria canaria y la de Navarra. Ahora no me aparece el 415, pero si yo me paso a la agencia tributaria canaria, aquí ya lo tengo disponible, ¿vale? Esto es para todos los clientes que estén aquí en Canarias. Los dos modelos funcionan exactamente igual. Cuando yo entré por primera vez en el 347, vemos que no me ha pedido cargar nada. Él ya lo ha hecho automáticamente, ¿vale? Si yo necesitase cargar otra vez de nuevo la información, simplemente debemos irnos al icono de importar datos, el tercero, ¿no? El de la varita. ¿Y qué nos encontramos? La misma ventana que podemos ver desde el diario. Así que ya esta información ya nos la sabemos. ¿Qué diferencia tenemos con el 347 de Contanet? Pues que el 347 Contanet es un listado. Nosotros tenemos que darnos cuenta de cuáles son los errores. Aquí nos lo marca. Ya sea porque no tiene NIF, porque la provincia está mal. ¿Cómo podemos saber qué es lo que está bien o lo que está mal? Con la pestaña validaciones o con el check para ello. Si yo voy a validaciones, él me va a decir, pues mira, en el registro 2 en la línea 2 el NIF es incorrecto. En la línea 2 perdón, también tienes el país o la provincia, son incorrectos. Y así podemos solventarlo. ¿Hace falta que vayamos de nuevo a la parte de declarados y modificarlo? Podemos hacerlo. Puedo hacer doble clic en la línea que esté mal, modificar lo que sea necesario. Oye, pues pongo el NIF correcto, pongo la provincia que sea la que corresponde, o en la propia validación hago doble clic en el error y él me abre la ventana para yo desde aquí poder solventar, aceptar y seguir arreglando los diferentes errores, ¿vale? Eso sería una de las ventajas. La otra ventaja es que yo aquí puedo editar los importes. Supongamos que nos hemos dado cuenta que me falta contabilidad o tengo que, hay información que no está bien contablemente, pero necesito presentar el impuesto. Modifico, hago la presentación y luego ya puedo modificar la contabilidad si así lo requerimos. O, por el contrario, hay un declarado que yo no tengo en la contabilidad, pero lo quiero añadir, le doy al icono de nuevo y aquí ya puedo meter una línea nueva sin necesidad de estar contabilizando todo eso. Em, repetimos los pasos. ¿Hasta aquí en el módulo fiscal bien o vamos un poquito más atrás, Nieves? Vale, perfecto. Pues simplemente hacemos doble clic en la casilla del modelo. Lo que comentábamos es mm, que la primera vez que entramos en el modelo, él va a cargar. Y luego tenemos diferentes pestañas. Validaciones, que si hacemos doble clic en el error nos va a abrir los datos para poder corregirlo, o en la propia parte de declarados yo hago doble clic en cualquiera de la línea y ahí puedo editarla. No sé si queréis ver alguna cosita más de ahí, Nieves. Tú me dices, ¿vale? Dice, cuando no está completo o que no está ok, había una marca para dejarlo como... creo que sí, esta de aquí, revisado, ¿vale? Y ahí ya dejamos como que está ok, ¿vale? Lo marco. Es decir, aquí porque son eh, pocos declarados, pero supongamos, como muchas empresas tienen decenas o incluso cientos de cuentas, si no vamos a hacer la comprobación todo de una vez. Entonces, oye, a lo mejor ahora dedicamos unos minutos y compruebo y luego entro, o a lo mejor otro compañero va a entrar y dentro de un rato, pues qué bueno es saber, como dice Vicente, cuáles están revisados ya. Entonces, si yo, bueno, voy a quitar la marca del que está en rojo, con doble clic entro en la línea y digo, este está ok, no entro para modificar datos, entro para decirle que este ya está revisado, está en verde. Entonces, esta línea me indica a mí o a quien vaya a entrar que esa línea ya está comprobada. Entonces, no necesitamos volver a revisarlo y nos ahorramos trabajo. Así que si yo grabo, cierro y vuelvo a entrar dentro de X tiempo, pues tengo esa marca por ahí, ¿vale? Otras ventajas que nos permite el 347. Bueno,
la parte de inmuebles. Esto no lo hemos comentado en la parte de Contanet porque solo nos va a dar los trimestrales y la parte de inmuebles de arrendamiento, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que los importes vayan a la parte de arrendamiento y no a las operaciones normales? Pues lo vamos a hacer de dos maneras. Si vamos a acumular desde el diario, yo en el acumulado, si entro en la ficha de datos globales, le tengo que decir que esto es arrendamiento o que es transmisión de inmuebles o que es sujeto pasivo, ¿vale? Esto en cuanto al diario, ¿vale? Si yo acumulo desde el libro de impuestos, no me va a hacer falta indicarle en el acumulado. Yo puedo indicarle por el tipo de operación. En el tipo de IJIC, yo debería tener un tipo de IJIC o de IVA con la clave de arrendamiento. Entonces, estos importes, pues ya el programa los va a llevar a su columna correspondiente. Esto nos sirve tanto en Contanet, si lo sacamos desde aquí, aparecerían los importes a la derecha. Aquí, para sintetizar y tener más espacio, no nos lo muestra, pero sería por ahí. Y en el módulo fiscal, si tuviésemos inmuebles, tendríamos esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, hay varias opciones. Si él detecta inmuebles, nos lo va a crear. Si hemos modificado alguno y no aparece por aquí o los importes no son correctos, tenemos esta herramienta de aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que este de, bueno, el Corte Inglés quizá, alquileres continentales. Pues supongamos que los importes van aquí, 3.745, 3.745 y no van en las operaciones normales. Vale, si nos damos cuenta, esa línea ahora no tiene importes en los datos normales o en las operaciones normales, sino que lo tenemos todo en arrendamiento de locales. Pero si yo voy a inmuebles, yo no tengo esa línea. ¿Puedo darla a nuevo y crearla? Sí. Si es una sola línea, no es mucho trabajo. Si tenemos varios casos así, es una paliza estar creándolo todo. Entonces, si le damos a este botoncito, el que parece que es para reciclar, actualizar importes, él detecta que he declarado es de alquiler y nos lo pone aquí, ¿vale? En este caso, hemos de tener en cuenta que si no me equivoco, esto es solo para la clave A, ¿vale? No la clave B. Ahora lo mismo me estoy columpiando porque no estoy del todo seguro. Nos lo marca en rojo, ¿por qué? Porque hay cosas que modificar. Si vamos a validaciones, ahora me aparece que en la parte de validación, o sea, de inmuebles, no tengo el código postal, no tengo la dirección, todo eso lo podríamos modificar directamente haciendo doble clic y rellenando la ficha del inmueble, ¿vale? Toda esta información se quedaría grabada para la presentación del modelo. Otras ventajas que nos presenta el 347 desde el módulo fiscal, las cartas, ¿no? No hay nada escrito sobre las cartas, pero normalmente siempre solemos avisar de los importes que vamos a declarar. Las cartas, ya el módulo fiscal las ofrece de dos maneras. Crearlas para un uso posterior o crearlas y enviarlas. No vamos a entrar en cómo configurar el email, solo queremos que tengan en cuenta cómo generar esas cartas. Vamos al icono del sobre y lo que nos hace primeramente es darnos un informe de aquellos clientes que no tienen en su ficha de datos, en los datos globales, un NIS asociado, ¿vale? Esto es simplemente a modo informativo por si queremos enviarlas desde aquí. Nos dice eso, que algunos registros no tienen email. Si queremos continuar, le decimos que sí. Y aquí hay varios botones. Quizá los más usados sean este, genérame las cartas y envíamelas a qué email al que tenga cada cuenta asociada en su ficha, o este de aquí. Yo solo quiero que me generes las cartas. Yo ya las tengo generadas para que el proceso no nos quite tiempo y la vamos a tener aquí en la parte inferior. ¿Dónde nos la guarda? Pues nos la guarda en documentos, Contanet, cartas 347, ¿vale? Lo repito por aquí. Documentos, Contanet, cartas del 347. Dentro aparece el año fiscal,
Dentro aparece el NIF de la empresa que estemos trabajando, porque a lo mejor no somos una empresa que genera nuestro 347, somos una asesoría que manejamos varias contabilidades. Y al abrir tenemos, pues eso, de todos los declarados que tenemos, una carta con el 347 en dos formatos, en formato web o en formato Word, ¿vale? Y vamos a abrir uno para que lo puedan ver. Son muy sencillas, ¿vale? Simplemente tienen una cabecera, un poquito de información, los datos y luego los importes trimestrales, ¿vale? Y alguna cosita más. Eso es lo único que contiene la carta. El formato web es exactamente igual, solo que nos lo abriría con el navegador. Y aquí las tienen disponibles para poderlas hacerlas llegar. Sí, de Nieves, eso es solo desde el módulo fiscal, ¿vale? En Contanet lo único que vamos a obtener es el listado para luego nosotros, o bien se lo pasamos a nuestro asesor, o si somos el asesor, teclear dentro del 347 de Hacienda manualmente los importes. El fiscal nos permite mucho más, nos permite eh, trabajar no solo los datos, entrar y salir, consultarlos, ordenarlos. Si queremos ver, por ejemplo, tenemos dudas de un declarado que me está incluyendo, si yo le doy al icono de ver por pantalla, me va a decir de la línea que le he marcado qué facturas me está incluyendo, ¿vale? Esto antes no lo teníamos. Si yo le digo, oye, de estos 4.000 euros, ¿qué es lo que me estás incluyendo? Le doy ahí y me dice el número de factura y el importe de esa factura. En este caso es sencillo porque hemos hecho la empresa de pruebas para que sea un movimiento por cada NIF para tenerlo mucho más controlado. Pero si tuviésemos varias facturas que nos alimenta un NIF, aquí podríamos ver esa relación para saber qué es lo que nos está incluyendo. Esto, por ejemplo, Contanet tampoco lo ofrece. Estamos trabajando la manera de ver un informe que no solo nos diga qué movimientos se están incluyendo, sino qué movimientos de esa cuenta me está excluyendo. A lo mejor porque no tiene el NIF bien, porque tiene retención, algunos de los motivos que hemos visto. No sabemos si eso lo podremos incluir en el 347 ya del año que viene, pero estamos trabajando a ver si podemos llegar a eso. Si necesitamos, hemos hecho mucho trabajo aquí o hemos hecho modificaciones en la contabilidad y necesitamos borrarlo todo para partir de cero, pues esto ya funciona como cualquier otra parte o cualquier otro módulo del módulo fiscal. El icono de limpiar hoja, le digo que me cierre o me elimine todos los datos, él borra todo y la casilla vuelve a estar en cero. Si yo entro, me hará la carga por primera vez. ¿Diferencias con el 415? Si yo entro en el 415 y le digo a importar, él me dice, ya existe un modelo. A ver. Ah, claro, fallo mío. Déjeme borrarlo, perdón. Lo que hace es cargarnos lo que tengamos en el 347. ¿Vale? Lo que tengamos en el 347 nos lo carga y además nos adhiere esa información. Si tuviésemos del 347 ya presentado, nos pediría o nos daría la opción de cargar del 347. ¿Por qué no me lo estaba haciendo? Fijémonos, y esto lo podemos hacer porque es la agencia estatal, no la canaria, que tenemos aquí el importe que no está validado. Si yo le doy a validar, él va a comprobar esta información directamente con Hacienda. No hace falta esperar a presentar el modelo para saber si hay algo bien o hay algo con error. No me lo va a validar directamente porque yo no tengo aquí certificado digital. Epa, no le tenía que haber dicho que sí. Ve, aquí no tengo certificado. Vamos a darle a cancelar. Nos daría lo incorrecto, pero además nos pasaría la información aquí, a donde están las casillas. Si está ahí, ya está esa información validada. Simplemente nos quedaría presentar el modelo desde aquí para dejarlo ya solucionado y todo listo. Una vez que el modelo esté presentado, al entrar en el 415,
ya me pedirá cargar directamente desde el 347. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos hecho modificaciones en esos datos del 347. Lo único que tendríamos que hacer es luego importar solo aquellos movimientos con retención. Pues básicamente me he pasado un poquito de tiempo, disculpen que les haya robado esos minutitos. Esto es lo que podemos hacer desde con el 347, tanto de Contanet como del módulo fiscal. Eh, el módulo fiscal es mucho más completo y va mucho más allá, pero en ambos lados podemos obtener los listados. No sé si tienen algún tipo de duda o de consulta. Hay una por ahí. Vamos a esperar a que llegue. Bueno, lo que va llegando. Dice, cuando abres el 415, carga el 347. ¿Cómo haces para que te carguen también los declarados con retención? Es lo que comentaba. Le vuelves a dar a cargar y ahí te da la opción de, si no has modificado en el 347, le das a cargar desde cero y ya está. Vale, ya modificado el 347 y luego añadir al movimiento los del 415. Em, la formación de mañana es esta misma, solo que lo hemos tenido que hacer en dos sesiones porque el cupo para esta ya estaba llena, ¿vale? Por eso es exactamente la misma. Em, lo que comentaban, una vez que ya tenemos validado el 347 y en el 415 nos cargue esa información, al darle a cargar, no lo recuerdo exactamente porque este año todavía no se me ha dado ningún caso, pero era por ahí, ¿vale? Por ahí nos debe preguntar lo de añadir los movimientos con retención. De todos modos, aquellos casos concretos nos avisan y con una solicitud de soporte técnico y lo vemos sobre la marcha. Pues lo dicho, muchas gracias a todos. Esperamos que esta ayuda o esta formación les haya servido de ayuda para ahora la presentación de este modelo, que sea lo más liviano posible para ustedes, que sabemos que conlleva mucho movimiento y mucho trabajo y que la presentación pues vaya todo bien. Nos ponemos a su disposición como servicio técnico para ayudarles en cualquier dudita que tengan o incidencia con el modelo para poder solventarlo. Nos pregunta si vamos a enviar el vídeo por email. No, el vídeo no se envía por email. El vídeo va a estar disponible en nuestra página web, ¿vale? Ahí lo pueden consultar tantas veces como quieran durante estos días, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y quedamos a su disposición para futuras formaciones. Muchas gracias.